Son las 8, los miembros de la FED, 3 de la tarde costa este de Nueva York, los miembros de la FED han decidido dejar los tipos de interés sin ningún tipo de cambio. Hasta aquí ha llegado el movimiento de pausa. A partir de ahora empieza el festival alcista. Vengan conmigo aquí, a ver cómo el mercado ya empieza a repuntar, porque va empezando a ver el statement del que todavía empezamos a conocer muy poquita cosa. Nasdaq arriba, 0,18, S&P 500, 0,24. El mercado está festejando que algo tenía de razón. Lo vamos a ver enseguida, en cuanto empecemos a ver el detalle de esa decisión de la FED. Pero fíjense en el movimiento hacia arriba del mercado, 4.658, 0,30, miren, 0,33% arriba ya el S&P 500 en el momento en el que se conoce la decisión. La FED mantiene tipos, el mercado espera bajadas en 2024. ¿Qué dicen los miembros del FONC? ¿Qué dicen los miembros de la Reserva Federal? ¿Qué apuntan los miembros de la Reserva Federal? Lo vamos a ver enseguida. Pero mercado arriba, 0,37, 0,30, tampoco que se esté metiendo una explosión alcista, pero el movimiento está marcando ya un movimiento alcista importante. Vamos un poquito más abajo, VIX también sube, para ver cómo, vamos a ver si podemos bajar, petróleo también alcista, 1,46, el Brent 1,85, el West Texas arriba, menos el oro, 0,66% arriba, abajo pero con fuerza, el 10 años americano, madre mía, 2,45, a ver cuándo cargue, fíjense, la flecha hacia abajo contraria a lo que nos estaba haciendo el S&P 500, Dow Jones, dólar abajo. Si van a bajar los tipos de interés antes en Estados Unidos, el dinero caminará hacia Europa, por lo que ese movimiento del dólar lo refleja hacia abajo. 0,44, miren el euro contra el dólar, movimiento alcista, todo va marcando un camino, 2,03, el Bitcoin también en positivo, todo va marcando a un camino que nos refleja de una manera evidente que habrá pivote y de una manera más rápida. Tenemos gráfico de dot plot, ahí lo tienen. Pedro Pérez Riu, ¿qué estás viendo en ese gráfico de dot plot? El median estimate ha bajado a 460,75 puntos básicos para el año que viene. Es un poquito más, bastante, sí. No es 100 como el mercado pensaba, pero 75. Bueno, ya cederán los otros 25. Es un cambio drástico y no han cambiado mucho, por lo que acabo de ver aquí, no han cambiado mucho el PCE, las estimaciones tanto del core a 2,4, 2,5, es una bajada mínima. Desde ese punto de vista, lo principal, todavía no he visto el desempleo, pero lo principal es eso, la bajada de 75 puntos básicos en el dot plot. Bueno, tenemos que la decisión es unánime, es decir, que no ha habido tampoco un movimiento en el que un Hawkins diga, oye, deberíamos plantearnos todavía darle un golpe. La media del forecast de los tipos para 2025 es del 3,6 y para el 2026 del 2,9%. La media del desempleo para 2024 queda sin cambios a como estaba. 4,1%, que son 4 décimas más que el tipo de desempleo, que la tasa de desempleo que tiene ahora mismo Estados Unidos, del 3,7 actual al 4,1, pero la media de 2024, que lo está fiando largo la Reserva Federal. Es decir, hoy coge mucho cuerpo, gana el mercado por un lado, gana la FED abrumadoramente por otro, porque hoy coge cuerpo que la FED diciendo que va a haber un slow landing, que va a haber un landing suave, eso se empieza a ver ahora, Pedro. Ahora sí, la FED parece ganar confianza en el inversor de que podemos estar acercándonos a una ralentización y no a un golpe severo. A ver, esto es claramente ya el pivot, están señalando el pivot, 75 puntos básicos. Si hubieran querido, hubieran sido un poquito más hawkish, si hubieran hecho 50, que es lo que yo esperaba, francamente. Eso lo primero. Lo segundo, que han cambiado bastante las estimaciones de tipos de interés para el año que viene también. Bastante, es 0,25, 0,30, pero suficiente en un entorno de tipos donde está. Sobre todo, como has dicho muy bien, que no se esperaba que cambiaran la estimación de desempleo, pero yo sí que esperaba que la cambiaran para el año 25 un poquito más de 4,1. Y como no han cambiado eso, te están dando una imagen más dovish, más soft de lo que esperaba y te están indicando el pivot ya, básicamente. Entonces aquí la pregunta es,
¿A dónde baja el PCE Deflator? Lo que ellos miran, el índice el deflactor, que es el que miran ellos principalmente su índice de precios en el primer trimestre del año que viene. Pero esto es un poquito más agresivo de lo que yo esperaba, francamente. Y a ver qué pasa, porque como estás diciendo, el mercado ya está reaccionando. Vamos a ver qué pasa cuando hable él, porque yo creo que... Va a tener que frenar. Yo francamente pienso que va a tener que hacerlo. Va a tener que frenar, porque Sí, esto va a ser un acelerón. Sí, Álvaro González, muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches. Bueno, día de fiesta, ¿eh? ¿No? Sí, al final ha ocurrido lo que llevamos muchísimos meses diciendo. Es que al final, es verdad que en verano el mercado se asustó, tal, que repuntaban la inflación, que tal. Bueno, al final no se confirmó. Y es que en el mercado hay que basarse en los datos y no en los relatos. Es importantísimo. Ocurre en la política, pero aquí es que te juegas el dinero si en lugar de basarte en lo que está ocurriendo y en la información, en los datos, te basas en el relato. El relato, sí, ¿qué tal? ¿Qué esto, lo otro? La realidad es que la inflación empezó a bajar del 9,1%, ha estado bajando hasta el 3,1%. Incluso alguien que no sepa de mercados ni de economía habría visto la pendiente. Es decir, que es como cuando dice, no, pero algo sube o baja. Bueno, pues solo tienes que ver la pendiente que tiene. Eso desde un punto de vista puramente intuitivo, sin ser economistas. Y eso es lo que venimos diciendo mucho tiempo y ahora se va confirmando. El mercado ya se había adelantado, ya estaba descontando esta situación, como es lógico, así funcionan los mercados, adelantándose. Y ahora, pues de alguna manera, la Fed, dentro de su prudencia, está de alguna manera adaptándose al mercado. Hasta ahora era más bien al revés, pero de alguna manera está empezando a adaptarse un poco hacia el mercado. Lo dijimos en las anteriores conexiones que hemos tenido, lo de las más subidas estaba totalmente fuera de lugar, de plan. Ellos incluso habían hablado de llegar a subir los tipos de interés en sus propias predicciones hasta un 5,75, 5,5, 5,75. Evidentemente se han quedado en 5,25, 5,5, lo cual está muy bien, pero vamos, que incluso ellos han sido demasiado prudentes al principio, demasiado agresivos luego. Es lógico, no es fácil ajustar todo esto, pero bueno, la realidad es la que es y ellos se van adaptando a esa realidad. Daniel Lacalle, ¿ha pasado el movimiento alcista ya de los tipos? ¿Crees que punto y final? ¿Aquí ya va a haber pivote sí o sí? Buenas noches. Estás muteado. Daniel, si puedes, no te escuchamos. Ahora. Me ha silenciado los poderes fácticos. Muy buenas noches a todos. Lo que es una bajada de 75 puntos básicos estimada por parte de la Reserva Federal significa que la Reserva Federal estima que el año que viene hay una contracción severa de la demanda agregada. La bajada de la inflación está en los niveles en los que está ahora mismo. Si nosotros miramos los agregados monetarios, la inflación en Estados Unidos, si no fuese por la expansión fiscal, debería estar en el 1,9%, debería estar por debajo del 2%, teniendo en cuenta la reducción de los agregados monetarios. Como el gasto público sigue desbocado y la deuda también, lo más probable es que lo que ha hecho que la inflación interanual haya bajado rápidamente, que es el efecto base, el 85% de la reducción de la inflación la explica el efecto base, pues resulta que el año que viene, como continúe la situación con las expectativas económicas que está mostrando la Reserva Federal, el año que viene, entre septiembre y diciembre, el efecto base va a funcionar en contra de esa reducción de la inflación. Por lo tanto, yo creo que la Reserva Federal lo que ha hecho es exactamente lo que había dicho que iba a hacer. Va a volver a mover la curva de expectativas de reducción de tipos. Estaba en 125 puntos básicos. Se va a bajar a 75 y se va a mover de mes. Entonces yo creo que simplemente se está adaptando a una situación en la que tiene que esperar y ver qué es lo que va a pasar el año que viene. Recordemos que en el último dato de inflación, el 75% de los precios han subido, el 75%.
Y el único factor realmente importante de reducción de la inflación ha sido la gasolina, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con el precio del petróleo y vamos a ver qué es lo que ocurre también, por lo tanto, con esas expectativas de cara al año que viene. Pero lo más importante para cualquiera es, la Reserva Federal es el único banco central del mundo que le presta atención a la demanda global de su moneda, el único. He tenido el enorme placer y honor de haber trabajado con dos miembros de la Reserva Federal. Y el factor más importante por el que se bajan los tipos de interés siempre o se suben es la demanda agregada. Si la demanda agregada ellos esperan que baje en el año 2024 y la demanda del sector público está subiendo, lo que están asumiendo en esas nuevas estimaciones es que va a haber una contracción significativa del sector privado. Dice varias cosas el statement de la Reserva Federal y hay un efecto añadido ya, ¿no?, de reacción. El mercado espera 130 puntos básicos de reducción. El mercado ya no está en 75, dice la Reserva Federal, de 115 decía antes, no, ahora ya está en 130. ¿Por qué? Porque ve sobre todo un movimiento de debilidad por parte de una economía estadounidense que puede no entrar en un hard landing, pero que va a tener un movimiento complicado, sobre todo de aterrizaje, con una inflación que dicen los miembros del FED, del FONC, que la media para 2024, incluyendo también la core, es decir, la que no tiene ni alimentos ni energía, será del 2,4%. Rebajan la previsión de la inflación al entorno del 2,4%, incluyendo incluso esa inflación core. Guillermo Santos, ¿sorprendido con esa visión a medio y a largo plazo por parte de la Reserva Federal o esperado? Yo creo que más que esperado, máxime teniendo en cuenta que aparecen otros datos progresivamente de cierto deslizamiento a la baja, aunque todavía es milimétrico, pero algunos datos de deslizamiento a la baja del crecimiento en Estados Unidos. Pensad que es la tercera pausa que hace, si no recuerdo mal, la Reserva Federal en las últimas reuniones, pero también hay que tener en cuenta que efectivamente, teniendo en cuenta cómo se está moviendo el mercado, tanto de acciones como de bonos, la Fed ha querido y debe enfriar expectativas, ¿no?, de un adelantamiento del comienzo del ciclo de bajadas de tipos, y eso de alguna manera es lo que está comunicando, ¿no? No sé exactamente lo que esta mañana el mercado descontaba 100 puntos básicos de recorte en 2024 empezando en mayo. Para mí totalmente prematuro, pero bueno, lo que acabas de comentar del statement pues también demuestra que efectivamente la debilidad de la economía americana quizá fuerce que ese ciclo bajista de tipos pues llegue probablemente dentro del primer semestre del año que viene. También debemos recordar que el año que viene, el 24, es año electoral. La Fed no desea complicar la vida al actual presidente de los Estados Unidos, metiendo la economía en una recesión excesivamente fuerte, ¿no? Teniendo todo en cuenta y teniendo también o considerando que los mercados le están ayudando, especialmente el mercado laboral, ¿no?, que se mantiene con una fortaleza llamativa, pues probablemente yo creo que la Fed en la práctica va a retrasar todo lo que pueda las subidas de tipos dentro de una economía que todavía, vamos a decir, que tiene cierto aire a su favor, aunque es evidente que los obstáculos van a crecer. Pedro, empiezan las apuestas. Dice el mercado ahora mismo que la primera bajada de tipo de interés será 25 puntos básicos y en el mes de marzo. ¿Eso nos lleva a una trimestral más o menos para dejar el último trimestre tranquilo? A ver, era evidente porque estaba viendo cómo se movían el 2 años y el 10 años que ibas a pasar de mayo a por lo menos abril, vamos, a marzo, sin ninguna duda. Yo todavía lo dudo que eso ocurra. Vamos a ver. Yo creo que todavía... 90%, Pedro. Sí, lo sé, pero 90%. Francamente tiene que haber una caída de la demanda agregada, como decía Daniel, y sobre todo, a ver, una parte muy importante del crecimiento es evidente que son los déficits públicos por encima del 5%, que más se proyectan por lo menos los próximos 5 años, pero la Fed tiene que estar ya pendiente de eso y ya está, ya es evidente que es una variable que ya está ahí.
asumir que van a bajar tipos tan rápido, me parece que tenemos que ver dónde está la inflación primero, sobre todo en febrero, y después vamos a ver cómo va el desempleo en los próximos meses. Yo he sido yo también pensaba que la Fed iba a bajar tipos bastante más rápido de lo que el mercado anticipaba hace 2 meses. Yo creo que ahora mismo es excesivo esta euforia, pero vamos a ver qué ocurre. Desde el punto de vista yo no veo la bolsa ahora volando, o sea que vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Lo que es crucial, evidentemente, ahora mismo para la Fed es el desempleo y, como decía Daniel también, hay mucho efecto base en la caída de la inflación tan empinada de los últimos meses. Ayer el Supercore decepcionó un poquito, que es la inflación quitando, el core inflation, la inflación subyacente quitando algunas cositas más. Yo francamente me sorprendió la subida del shelter, de las rentas, que es muy importante dentro de tanto del core PCE como del CPI, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre. Yo no vaya a decir que no vayan a bajar en marzo, puede ser, pero lo que no creo es que vayan a bajar a más de 75 el año que viene, a no ser que haya un desplome de la demanda agregada y de la actividad económica. Álvaro González, ¿debe hacer algo el inversor, viendo ya una fotografía más clara? ¿Debe, por ejemplo, alargar los plazos de esa renta fija que ha estado mirando durante los últimos meses? Sí, esto como todo había que haber hecho algo ayer. Ayer, digo metafóricamente, es decir, hace unos meses, cuando 90% de la gente, analistas, gestores, lo que decían es pues que no, que la inflación no bajaría, que el mercado, en fin, lo que ya hemos oído, ¿no? Y en los mercados hay que saber tener opinión propia. Y hay que, insisto, es muy peligroso, sobre todo ahora que existen las redes sociales, quedarse con los relatos y al final hay que mirar cuáles son las tendencias y qué es lo que ocurre. Sea por el motivo que sea y venga de donde venga, tú lo que te importa es si baja o no baja la inflación, si baja o no baja la subyacente. Y estoy de acuerdo, muy importante en la cuestión del paro a partir de ahora. Es decir, que lo que va a marcar que la bajada de tipos sea antes o después va a depender de cuál sea sobre todo la fortaleza o no del empleo. La Fed de alguna manera ahora está más tranquila con respecto a las cifras de inflación, porque incluso va mejor la cuestión de lo que ellos mismos pensaban, pero lo que no querrán ahora es que se les vaya de la mano el otro mandato que tiene la Fed. No nos olvidemos que es el pleno empleo. Si pueden conseguir el duplo, pues van a quedar francamente bien, que es lo que lógicamente querrán hacer el inversor. Tenía que haber empezado a normalizar la situación de las carteras. No se trata de lanzarse al 10 años, digamos, de cabeza. Hace unos meses, hay que decir con cierto cuidado, pero hace tiempo que ya lo hemos insistido en ello. Había que normalizar la situación de las carteras de renta fija. En 2022 estuvimos en monetarios, en 2022 incluso estuvimos recomendando fondos inversos que se beneficiaban de la subida de los tipos de interés y caída del precio de los bonos, que los hay, no solo ETFs, fondos tradicionales, y ya este año hemos ido recomendando ir a duraciones poco a poco de corto, medio plazo. Y es en lo que estamos y es lo que pensamos que hay que hacer. Con cierto cuidado, porque es verdad, ahora vamos a pasar al otro extremo, lo comentabais ahí. Hemos pasado de que fuéramos 4 y el de la moto, los que dijéramos que había que tener en cuenta que bajaba la inflación y por lo tanto había que empezar a normalizar digamos, las duraciones en renta fija, a que ahora se tire todo el mundo, el efecto FOMO, el efecto Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque además, tanto en renta como variable como fija, cuando eso ocurra se producen correcciones. Entonces, puestos a, digamos, normalizar, yendo a tu pregunta concreta de la renta fija, ¿hay que normalizar la duración de las carteras? Sí, poco a poco hay que ir a plazos cortos y medios, incluso algo los largos. Habría que ver si es mejor Europa o Estados Unidos, todo eso hay que verlo, pero sí que hay que hacerlo. Hay que irse como si fuera el fin del mundo y hubiera que hacerlo ya. Cuidado, porque probablemente este efecto de la mayoría de la gente se ha perdido, tanto la subida de la bolsa, mucha gente, como la de los bonos. Entonces va a haber ahora ese efecto de la gente intentando subirse rápidamente al tren en marcha y hay que tener un poquito de cuidado y habrá que hacerlo con cierto timing, pero sí hay que hacerlo. Se tiene que marchar enseguida ya. Nuestro compañero Daniel Lacalle. Daniel, antes una última valoración, pero ojo, Argentina acaba de aparecer en el último dato de inflación antes de la época Milei, 160,3% anual, 160,3%
anual. La inflación, último dato conocido justo antes de Milei, por si quieres hacer una pequeña valoración. Pues mira, para los que les gustan los datos interanuales, el peronismo está muy contento porque ha bajado intermensual. O sea que 160% de inflación y mucho más que en realidad, porque si lo miras, claro, eso es considerando un IPC al que han cambiado el cálculo, por otro lado, similar al de Europa y de Estados Unidos, que se ha cambiado el cálculo 3 veces en los últimos 5 años, ¿no? En el caso de Estados Unidos, una vez. No olvidemos que en Estados Unidos el IPC cambió de forma de cálculo el año pasado. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar el año que viene? Mira, estaba mirando ahora mismo las expectativas de bajadas de tipos que había exactamente en esta fecha el año pasado, ¿no? Y las expectativas de bajadas de tipos eran de 150 puntos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues el mercado, y estoy viendo un gráfico fantástico que no había visto yo de Citadel, que muestra que el mercado siempre se equivoca con las expectativas de subidas y de bajadas de tipos de la Reserva Federal, el 100% del tiempo. El 100% del tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es una reacción, la del mercado actual, que básicamente que hay que tener cuidado simplemente por una razón, ¿no? A ver, la única razón por la que un banco central baja tipos es porque, como decía antes, porque se contraiga la demanda agregada. La demanda agregada del sector público, que pesa un 39% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, está subiendo. Por lo tanto, será una contracción significativa de la demanda agregada del sector privado. Sin embargo, la reducción de acceso a crédito de familias y de empresas hasta el día de hoy en Estados Unidos es prácticamente inexistente, es del 2%, nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que la Reserva Federal va a continuar mirando que no se genere un shock de liquidez. Pero no podemos apostar, lo más importante ahora como inversores, como siempre, es no apostar a una cosa y la contraria. Todo el que se crea, este gráfico que estoy viendo yo ahora en Bloomberg, de una bajada de 125 puntos básicos, lo que tiene que apostar, por lo tanto, es a una recesión, pero de las de verdad. Esto solamente se puede dar con una recesión de verdad. Y si lo que hay es lo que nosotros creemos que es una contracción suave en la que, bueno, la cosa no va a ir demasiado bien, pero tampoco demasiado mal, mucho endeudamiento, etcétera, etcétera, entonces las bajadas de tipos serán más ajustadas y probablemente no irán por encima de esos 75 puntos básicos. Lo peor que se puede hacer en un entorno como este es tirar todavía de los sectores más cíclicos en un entorno en el que lo que te está diciendo la Reserva Federal, es que es un aterrizaje suave. Aterrizaje suave, la gente se fija en la palabra suave, pero no se fija en la palabra aterrizaje. Un aterrizaje significa una contracción de la demanda agregada y una contracción de la M2, la M3 no se publica en Estados Unidos, ya sabéis por qué, pero si lo miras que se calcula por agente independiente, la M3 tiene que caer el año que viene entre un 3 y un 7%. Bueno, pues eso significa que tenemos que estar invertidos de manera prudente. Efectivamente, llevamos diciendo que había que tomar un poco más de duración y tomar oportunidades en renta fija ya desde mayo, y lo que hay que tener más cuidado es con esos sectores más cíclicos, los más llamados de renta de posición, porque esos son los que más van a tener pues dificultades en un entorno en que los beneficios empresariales, con esa expectativa de crecimiento de empleo y de inflación, pues obviamente no van a estar dando grandes sorpresas positivas. Muchísimas gracias. Me despido con un fuerte abrazo a todos y nos vemos pronto. Gracias, Daniel. Guillermo, ¿estás de acuerdo con que si hay una bajada de 125 puntos básicos, tiene que haber una recesión potente? Potente no, y yo creo que no lo va a haber porque Estados Unidos, la economía americana, cuenta con una serie, vamos a decir, de catalizadores favorables para que eso no se produzca
y yo lo veo altamente improbable, ¿no? Lo que sí que podría suceder, porque hay que tener en cuenta que, se quiera o no, tras los últimos movimientos, ¿no?, que ha habido en la curva de tipos, vamos a decir, la moderación de las condiciones financieras, que se tensaron mucho desde primavera, pues más o menos hasta octubre, y ello provocó una fuerte caída de los bonos, pero desde entonces, de mediados aproximadamente de octubre, los bonos, las condiciones financieras se han relajado, los bonos han tendido a subir, yo creo que han bajado prácticamente casi 100 puntos básicos si cogemos el bono a 10 años, el Treasury americano, y con esas condiciones financieras y digamos con un que citábamos antes, mercado laboral todavía bastante solvente, con un precio del petróleo que no va a complicar la inflación, pues la FED tiene suficientemente fácil, entre comillas, su trabajo como para sacar una bala, cargar de nuevo el arma de inyecciones monetarias en la economía vía bajadas de tipos en determinados momentos que el mercado ahora está descontando de una manera bastante acelerada. Yo también no creo que sea tan rápido, pero repito, no hay, aunque haya datos algunos que aconsejen la prudencia hacia el crecimiento en Estados Unidos y la posibilidad de una recesión más bien en la segunda parte del año. Ahora mismo estimar que en Estados Unidos puede haber durante 2024 una recesión severa, para mí es altamente improbable, y de hecho pues los resultados empresariales probablemente lo van a confirmar y lo veremos en los resultados que se publiquen en el cuarto trimestre, que probablemente vayan a ser bastante favorables. Con lo que ya digo, probablemente un entorno de estabilidad, tanto en tipos como en evolución económica de Estados Unidos. Gracias, Guillermo Santos Aramburu, por acompañarnos. Buenas noches, buen negocio. Igualmente. Álvaro Cuidaos. González, también para cerrar, ¿cómo lo ves? ¿Crees que, como decía la calle, si hay un movimiento de reducción muy fuerte, tiene que haber también acompasado una recesión fuerte, una recesión que tenga un poquito de cuerpo? Bueno, yo primero quisiera aclarar, creo que la experiencia nos muestra que no es el único motivo por el que se bajan los tipos de interés que baje la demanda. Por supuesto, influye muchísimo, pero para empezar, si baja la inflación, tienen que bajar los tipos de interés. O sea, vamos a poner el siguiente ejemplo. Imaginemos que la inflación bajara al 2%. Que bajara al 2%. Y puede bajar porque, de hecho, uno de los motivos por los que ha bajado la inflación actual es porque ha bajado el precio del petróleo, que no tiene nada que ver con la FED. Han bajado las materias primas, que están en mínimos, nada tiene que ver con la FED. Se han recuperado los cuellos de botella que se habían creado post-pandemia, post-salida de la pandemia, que nada tiene con la FED. Es decir, la FED tiene control de ciertas cosas, pero realmente hay muchas cosas que en la inflación norteamericana y global que no dependen solo de los bancos centrales. Y de hecho hay dudas de hasta qué punto es más los bancos centrales los que afectan a esto o no. Quiero decir con esto que hay otro motivo por el cual la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés, aunque parezca mentira, y es que baje la inflación. Igual que el Banco Central Europeo, si baja la inflación, bajarán los tipos de interés porque, sobre todo en el caso de la FED, que tiene un segundo mandato, que es mantener el pleno empleo, no dice el empleo, el pleno empleo, pues si no baja los tipos de interés y baja la inflación, crea unas condiciones monetarias muy duras que harán que vaya aumentando el paro, que eso tampoco lo quieren ellos. Quieren que aumente algo, al 4%, 4 y pico por ciento, pero no, digamos, de una forma, digamos, que se pongan al 5% o algo así, y menos en época electoral. Con lo cual, hay un segundo motivo por el cual pueden bajar la inflación, los tipos de interés, y es que baje la inflación. Dicho esto, ayuda mucho que, evidentemente, baje la demanda agregada, que suba el desempleo, que la gente tenga un poco menos de dinero y no gasten como locos. Eso también es cierto. Perdona, pero quería aclarar esto y me estoy saliendo de la pregunta que me has enviado
Si quieres, reformúlamela porque quería dejar esto claro que es importante. Tiene que ser muy rápido porque va a empezar Powell, pero si hay una bajada de 125 puntos básicos como empieza el mercado a ver, ¿será porque hay una recesión fuerte sí? ¿O si no, no habrá una bajada tan fuerte? No creo que vaya de momento a haber una recesión fuerte con el increíble nivel de gasto público que hay en Estados Unidos, y creo que también lo que he dicho al principio, aunque vayan a bajar los tipos de interés, el mercado ahora está pasando de, como digo, casi todo el mundo decir que no iban a bajar los tipos de interés o que tardarían años, a justo lo contrario. Probablemente en el término medio esté la virtud, pero lo dirá la inflación. Donde manda capitán, no manda marinero. Si la inflación baja, la Fed bajará los tipos de interés, y si no baja, no los bajará. Si evidentemente si hay una recesión, ayudará. Pero vamos, no creo que ahora mismo estemos camino todavía, y habrá que ir viendo, de una recesión importante en Estados Unidos, para nada. Sí creo que de momento... Gracias, Álvaro González, que tenemos a Powell. Estamos escuchando ya al presidente de la Reserva Federal, Álvaro González. Buenas noches, buen negocio. Ahí está presentando ya Powell. And stable prices for the American people. As we approach the end of the year, it's natural to look back on the progress that has been made toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs, and this has come without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high, ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. As we look ahead to next year, I want to assure the American people that we're fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. Our actions have moved our policy rate well into restrictive territory, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening likely have not yet been felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks that we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of any additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has slowed substantially from the outsized pace seen in the third quarter. Even so, GDP is on track to expand around 2.5% for the year as a whole, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. After picking somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below the levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants revised up their assessments of GDP growth this year. 8:33, estamos escuchando a Jerome Powell, que está en esa rueda de prensa dando los detalles de por qué la Fed no ha subido tipos de interés, pero por qué ha cambiado su previsión de bajar o de pivotar más. 75 puntos básicos, el mercado arriba. Hombre, tampoco es que esté volando, pero 0,73% arriba SP500, está gustando. Petróleo también arriba, recuperando parte del terreno porque se esperaba que la decisión de la Fed fuera a parar algo. Ese movimiento de tipos por culpa del dato de empleo que conocimos el viernes, del dato de inflación que conocimos en la jornada de ayer. Desempleo. Powell dice, va a estar una media del 4,1% en 2024. Miel sobre hojuelas, muy poquita subida, como para crear un problema. Seguimos escuchando a Powell, está hablando de empleo porque todo parece indicar que el movimiento de subida de tipos de interés de estos año y medio no está destrozando el empleo, para nada, todo lo contrario, y está dejando una fotografía clara de soft landing, es decir, de aterrizaje suave, suave. Vamos a escuchar a Powell. The median unemployment rate projection in the SEP rises somewhat from 3.8% at the end of this year to 4.1% at the end of next year.
Inflation has eased over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Based on the Consumer Price Index and other data, we estimate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in November, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.1%. The lower inflation readings over the past several months are welcome, but we will need to see further evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Dice que están todavía un poco ancladas, está diciendo esas previsiones de inflación Powell. El mercado todavía pues está como que no se lo toma demasiado raro todo lo que está diciendo, pero el tono de Powell va a tener que ser hawkish, va a tener que ser duro, porque si no, esto se le va a ir de madre, pero en los próximos minutos. Powell está diciendo que la actividad del sector de la vivienda se ha aplanado. Dice que hay un movimiento claro de aplanarse la actividad del sector inmobiliario, lo cual también da un reflejo de que hay efecto del movimiento de subida y, por tanto, el trabajo puede estar hecho. Seguimos escuchando a Powell. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than $1 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range. Esto es importante lo que está diciendo Powell. Dice que anticipan que llevar la inflación al 2%, que lo están viendo, que le está dando detalles ya de que la inflación va a tardar tiempo en volver al 2%. Sin embargo, hemos visto que en la previsión podría estar de media a lo largo del 2024 en un entorno del 2,4, incluso el core CPI, es decir, la inflación sin alimentos y sin energía. Pero, como están viendo ahí, esa inflación, fíjense, estaría todavía preparando un endurecimiento y el compromiso de mantenerlo suficientemente restrictiva, está diciendo Powell ahora mismo, para que esa inflación baje al 2%, manteniendo la política monetaria de manera restrictiva, confidente, confiada, sobre todo en que la inflación puede bajar, pero que va a llevar tiempo. Los miembros del FONC, que está diciendo, están buscando el camino apropiado para que esos fondos de la Reserva Federal, por parte de los participantes, ese escenario vaya de verdad dando un movimiento de reducción. Dice que, si bien es cierto, está diciendo que es probable que la tasa de medio plazo de los tipos de interés esté cerca del punto máximo para este ciclo. Dice, nos ha sorprendido a veces en el pasado, por lo que mantendremos la política restrictiva hasta que estemos seguros y convencidos de que estamos camino de una inflación de 2022. Y fíjense que la proyección a partir de 2026 es cuando empieza a verse en el entorno del 2%. ¿Qué hay por el camino que no termina de ver el mercado? ¿Qué hay por el camino que lleva a que del 2,4 no vaya al 2 directamente en el 2025, sino que ceda parte de esa trayectoria de reducción de tipos de interés para más largo plazo? Lo cual es raro. Lo cual es raro en este entorno. Seguimos escuchando a Powell. As well as the balance of risks. In determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, lo que sí es evidente, ya va a concluir ahora y van a empezar las preguntas, es que dice que los precios básicos, los del PCE, la inflación subyacente que mira la FED, aumentaron un 3,1 en 12 meses en el noviembre, lo que dice, por lo que está cerca de empezarse la última milla, la famosa última milla. Preguntas para Powell, que ha cambiado el ordenador, ha cambiado la marca. Le han tenido que decir algo entre una reunión y otra. Escuchamos la pregunta.
before additional firming in the statement. I mean, does that mean that you're pretty much done with rate hikes and the committee has shifted away from a tightening bias and toward a more neutral stance? Thank you. So, specifically on any, le está preguntando sobre el tipo neutro. Vamos a escucharle. that may be appropriate. So any additional policy firming, that sentence. So we added the word any as an acknowledgement that we believe that we are likely at or near the peak rate for this cycle. Participants didn't write down additional hikes that we believe are likely, so that's what we wrote down. But participants also didn't want to take the possibility of further hikes off the table. So that's really what we were thinking. Vamos, que no han hablado de más movimientos de subida de tipo de interés, pero que por poder, pues podrían en el caso de que lo necesitara los miembros de la Reserva Federal para controlar la inflación, pero que no se ha hablado, que no se ha puesto el foco en ese movimiento de posible subida para terminar de acabar con la inflación. Más preguntas. The Fed would become more restrictive if it didn't cut rates if inflation fell. Thank you, sir. So, of course, I don't comment on any other officials, even those who work at the Fed. But I'll try to answer your question more broadly. So the way we're looking at it is really this. When we started out, right, we said the first question is how fast to move, and we moved very fast. The second question is, really how high to raise the policy rate. And that's really the question that we're still on here. We're very focused on that. As I mentioned, people generally think that we're at or near that, and think it's not likely that we will hike, although they don't take that possibility off the table. So that's when you get to that question, and that's your answer. There's a naturally it begins to be the next question, which is when it will become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint that's in place. So that's really the next question, and that's what people are thinking about and talking about. And I would just say this: we are seeing strong growth that appears to be moderating. We're seeing a labor market that is coming back into balance by so many measures, and we're seeing inflation making real progress. These are the things we've been wanting to see. We can't know. We still have a ways to go. No one is declaring victory. That would be premature. And we can't be guaranteed of this progress. So we're moving carefully in making that assessment of whether we need to do more or not. That's really the question that we're on. But of course, the other question, the question of when will it become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint in place, that begins to come into view. And is clearly a topic of discussion out in the world, and also a discussion for us at our meeting today. Can you give some color as to the nature of that discussion today? Thank you. Sure. So, La noche. Momento comes up in this way today. importante en la noche, porque Powell acaba de admitir que ya hay una discusión, que es tema de discusión, la bajada de los tipos de interés en la Reserva Federal. El mercado ahora sí, para arriba, 1 y pico %. ¿Por qué? Porque Powell acaba de admitir que sobre los recortes de tipos de interés, eso empieza a entrar en escena. Y ahora, literal, es un tema de discusión. Powell acaba de admitir ahora mismo que aunque no han empezado a hablar de cuándo es el proceso de bajada de tipos, comienza a entrar en escena y ya es tema de discusión. Powell dice que nadie está declarando la victoria contra la inflación, que sería prematuro, pero que sí es tema de discusión si hay que empezar a bajar los tipos de interés. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No es que ya. ¿Cuándo? Ojo. Dice, había una expectativa general de que los recortes de tipos sean un tema de conversación en el futuro. No. Ya. Ahora. Y ese es un cambio fundamental. Vénganse al mercado. Miren lo que ha sucedido en cuanto Powell lo ha nombrado. 1.04. ¡Boom! Arriba. Powell habla de que ahora sí hay un tema de discusión sobre la bajada de los tipos de interés. Nasdaq también en un movimiento alcista, 1%, máximos históricos. ¿Por qué? Por cómo ahora mismo se puede poner en escena que un movimiento de bajada de tipos de interés da la razón a los inversores o incluso se han quedado cortos para arriba.
en este caso las tecnológicas. Vamos a Bitcoin, es llamativo, vamos a ver si baja esto. Vamos a ver, venga. Bitcoin, 3,05%. Miren, Powell habla de que ahora ya están hablando de reducir los tipos de interés. Bitcoin arriba. Vamos a ver, miren, 10 años americano, sentimiento contrario, bajista en este entorno. Miren el guantazo que se está pegando, 4,16%, a punto el 10 años americano de perder el 4%. ¡Pum! ¡Pum! Ojo al movimiento bajista en la renta fija, lo cual hace dar mayor valor a los bonos. Esa caída de rentabilidad, ahora mismo hay unos que están como el tío Gilito, así diciendo, este es el momento, este es el momento. Han llegado a tiempo, 4,26. Pero, ¿cuándo va a ser el movimiento de reducción más a corto plazo? ¿Quién lo refleja? El 2 años americano. Bueno, está en el -3 del edificio. 5,77 de caída. ¡Pum! ¡Pum! Para abajo. 4,46. Lo que significa que la expectativa de tipos a 2 años está declinando, marchando a la baja de una manera acelerada. 5,85 en 4,45. El guantazo hacia abajo de la rentabilidad del 10 años, pero sobre todo del 2 años, nos anima, nos llama a una cosa: la desinversión de la curva. Estamos a puntito de ver que el movimiento de desinversión de la curva es el movimiento clave cuando empieza o la recesión, o la ralentización, o la desaceleración. 5,77, y esto va para más. Miren el guantazo que se está pegando la renta variable, la renta fija. Y solo 2 detalles más. Petróleo, que ha sido muy castigado en los últimos días, caída del 5% en 2 jornadas. Hoy sube 1,10 el Brent y sube 1,41 el West Texas, porque el mercado ahora estima que la bajada va a ser más rápido de lo que se esperaba. Y por tanto, si la bajada va a ser más rápido, la demanda interna no se va a erosionar tanto. Y si no se erosiona tanto, hay más petróleo para vender. Seguimos escuchando a Powell. Thanks, Howard Schneider with Reuters, and thanks for taking the questions. I wonder if you could give a little more color or detail on what motivates the lower rates next year, whether it's a coincidence, for example, that the spread between PCE inflation, core inflation, and the federal funds rate stays constant over the year. Are you simply calibrating against the fall in prices, in the price level that you're expecting, in the rate of inflation that you're expecting, as opposed to supporting the economy? Nothing quite that mechanical is happening. The SEP really is a bottoms-up. Bueno, dice Powell, porque decíamos, no, es que tiene que ser hawkish, o si no el mercado se va arriba. Pues no tiene muchas alas de águila, parece una palomilla para lo que está diciendo. Por ejemplo, acaba de decir que siempre ha sentido que había una posibilidad de que la economía pudiera evitar la recesión mientras la inflación bajaba. Y dice, y hasta ahora eso es lo que estamos viendo. Dicho esto, se podría haber quedado ahí. Yo siempre he dicho, saco pecho, que la inflación la íbamos a controlar sin tener una recesión. Dicho eso, dice Powell, el resultado de que no haya recesión, no está garantizado. Ojo, ojo, ojo a las palabras de Powell, que hace un cambio de opinión, ¿no?, muy sanchista, pero pequeñito todavía. Siempre he dicho que no íbamos a entrar en recesión, pero ahora digo, bueno, tampoco está garantizado. Dice, la diferencia en las proyecciones refleja una inflación más baja de lo que se esperaba anteriormente. Es decir, que la inflación está cayendo más fuerte, mientras la recesión se acerca un poquito más, que hasta él ve que es posible que pueda suceder. Por lo que mercado, viendo una fotografía clara de que Powell duda. 1,10% arriba, 4.694 el S&P 500, 1% arriba ya el Nasdaq 100, 16.566. Powell le está dando vuelo a la bolsa ahora mismo, a Wall Street, al mercado y mercado de bonos. Ya han visto cómo está, le está metiendo un guantazo descomunal, hasta el punto que el 2 años americano que hemos visto antes en el entorno del 5,70 está en el 6,20 negativo. Se está dando un trompazo de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a ir más rápido de lo que se esperaba. Fíjense,
Si va rápido, que le hemos dicho antes, el mercado estima más o menos 130 puntos básicos, 115 antes de que se tomara la decisión. Bueno, acaba de cambiar. El mercado estima ahora mismo más de 140 puntos básicos de recorte de tipos a finales del 2024, casi 1,5 puntos, dejándolo en el 4%. Miren lo que está ahora mismo viendo el mercado en las palabras de Powell, que es, si el dot plot ya era positivo, en el sentido de pivote y bajada de tipo de interés, ahora es todavía mayor. La expectativa sería que los tipos reales estén disminuyendo a medida que avanzamos. Que no le pone ni tope. Es que no le pone ni tope. Por lo que el mercado ya en los swaps están apostando a que hay 140 puntos básicos de bajada. La Fed solo 75. El gap marca que el mercado va ganando. Más Powell. People have individual assessments of when it will be appropriate to start to dial back on the tight policy we have in place, and that's a discussion we'll be having going forward. But that's another assessment that we're going to make very carefully. So, as time goes forward. Estamos viendo la ronda de preguntas a Jerome Powell, en las que se va viendo Nick Timinaos ahora de Wall Street Journal alrededor de cómo esa decisión de la Reserva Federal que hemos visto deja sin cambios, pero además es más agresivo en el movimiento de pivote, lo cual el mercado está gustando, pero de maravilla. Y la renta fija a la vez está ganando, pero como si no hubiera un mañana. Caída en la rentabilidad ya del 6,34%. Es una salvajada el movimiento que está teniendo ya el 2 años americano, que le está gustando y mucho a las palabras de Powell. Dice Powell, este es el año en que se desenredarán las distorsiones de la pandemia, sobre todo inflacionarias. Todos los mensajes son la inflación se va, 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 y en ese entorno en el que la inflación se va, cuidado, porque en ese entorno la recesión, que bueno, parece que no, puede ser. Seguimos escuchando a Powell. We have to do what we think is right, and in the long run, it's important that financial conditions become aligned or are aligned with what we're trying to accomplish, and in the long run, they will be, of course, because we will do what it takes to get to our goals, and ultimately that will mean that financial conditions will come along. But in the meantime, there can be back and forth, and I'm just focused on what's the right thing for us to do, and my colleagues are focused on that too. The markets seem to think inflation is coming down credibly. Do you believe we're at the point where inflation is coming down credibly? Listen, I welcome the progress. I think it's really good to see the progress that we're making. I think if you look at the 12-month measure, look at the 6-month measures, you see very low numbers. If you look at 12-month measures, you're still well above 2%. You're actually above 3% on core through November at PCE. That isn't to say I'm not calling into question the progress. It's great. We just need to see more. We need to see continued further progress toward getting back to 2%. That's what we need to see. So it's our job to restore price stability, and that it's one of our 2 jobs along with maximum employment, and they're equal. So we're very focused on doing that. As I mentioned, we're moving carefully at this point. We're pleased with the progress, but we see the need for further progress. And I think it's fair to say there is a lot of uncertainty about going forward. We've seen the economy move in surprising directions, so we're just going to need to see more further progress. Gina. Bueno, es un gozo supremo para los alcistas en este entorno lo que está diciendo Powell. Cada vez que habla es para tirar el mercado para arriba. Ahora diciendo que los responsables políticos, los miembros del FONC, están pensando, y lo habrían hecho en esa reunión por lo que está diciendo, que ya se ha hecho suficiente. Espera, que está diciendo que se acabó todo. Que el movimiento de pivote ya vendrá, pero que el movimiento de pico ya lo hemos alcanzado. No es lo que nos había dicho en las últimas reuniones, ni en las últimas comparecencias. Los miembros del FONC
están pensando, dice Powell, que hemos hecho lo suficiente, pero aún no confiamos plenamente en ese punto de vista. Vamos, que quedan dos por desconfiar. Pero responsables políticos están pensando que hemos hecho lo suficiente, pero aún no confiamos plenamente del todo en ese punto de vista. La expectativa sería que los tipos reales estén disminuyendo, estaba diciendo a medida que avanza el movimiento de reducción. Ha hablado de que tienen dos trabajos, la estabilidad, empleo y los precios. En la respuesta a los periodistas, alrededor de cómo la Fed tiene que trabajar en los dos aspectos y, por tanto, debe mantener todo el trabajo, la presión alrededor de esa tasa de desempleo. Más preguntas a Powell, aunque va rápida la rueda de prensa, alrededor de cómo habíamos visto en otras ocasiones. Powell está lanzándolo todo como para querer quitarse rápido de en medio del foco. Seguimos escuchando a Powell. What that will mean is probably we'll keep the labor market very strong. It probably will place some upward pressure on inflation. That could mean that it takes longer to get to 2% inflation. That could mean we need to keep rates higher for longer. It could even mean ultimately that we would need to hike again. It just is. It's the way our policy works. Go, Neil. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. How do you interpret the state of the labor market right now? And in particular, you've referred even today to evidence that it's coming into better balance. What would you need to see to conclude that it has reached... Pregunta sobre el mercado de empleo. ¿Por qué tiene esa fortaleza ahora mismo? Lo escuchamos. Just a lot of things. It's you see job growth still strong, but moving back down to more sustainable levels given population growth and labor force participation. The things that are not quite, but let me go on with that list. Claims are low. If you look at surveys of businesses, they're sort of the era of this frantic labor shortage are behind us, and they're seeing a shortage of labor as being significantly alleviated. If you look at shortages of workers, whereas they thought job availability was the highest it had ever been or close to it, that's now down to more normal levels by so many measures: participation, unemployment, so many measures, the unemployment, job openings, quits, all of those things. So wages are still running a bit above what would be consistent with 2% inflation over a long period of time. They've been gradually cooling off, but if wages are running around 4%. Está diciendo que los salarios están siendo consistentes también con un entorno de inflación que pudiera estar más cercano al 2%, pero que por ahora el movimiento de subida salarial está en el entorno del 4%, lo que estaría empujando un poquito todavía arriba, pero cree que debe caminar ya al entorno de donde tiene que asentarse la inflación, que es el 2%, más Powell. Claire. Jones, Financial Times. I'd say the mood among economists at the moment seems to be one of cautious optimism, which is somewhat corroborated by your forecast, by this sense that we are going to have a soft landing. Yeah, when we hear from the general public, there's a lot of discord about economic conditions. What do you think explains this disconnect, and does it matter? Le pregunta sobre el soft landing. Si puede explicar cómo puede llegar ese movimiento. Escuchamos a Powell. A common theme is that while inflation is coming down, and that's very good news, the price level is not coming down. Prices of some goods and services are coming down, but overall, in the aggregate, the price level is not good. So people are still living with high prices, and that is something that people don't like. And what will happen with that is wages are now, real wages are now positive, so that wages are now moving up more than inflation as inflation comes down. And so that might help improve the mood of people. But we see those public opinion surveys. The thing that we can do is to do our jobs, which is to use our tools to foster price stability, which has such great benefits over such long periods of time, and which is the thing that really enables us to work for and achieve an extended period of high employment, which is so beneficial for families and companies around the country. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, on the flip side of if
things start to deteriorate rapidly, if we do fall into a recession, if we do start to see unemployment rise, at sort of the levels of inflation that we're seeing now, how would you all think about that in terms of rate cuts? Would that be a sign that you've done your job demand-wise? Sorry, if the economy looks like it's starting to fall into recession, if the jobless rate starts to rise? That's not something we're hoping to see. Obviously, we're hoping to see something very different, which is continuation of what we have seen, which is the labor market coming into better balance without a significant increase in unemployment, inflation coming down without a significant increase in unemployment, and growth moderating without a significant increase in unemployment. That's what we're trying very much to achieve, and not something we're looking to see. But would you take that as a signal that you should cut rates? Obviously, what we'll do is we'll look at the totality of the data, as I've mentioned a couple of times, and certainly the labor data would be important in that. And if you can describe a situation like that where if there were the beginning of a recession or something like that, then yes, that would certainly weigh heavily in that decision. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. Mr. Chairman, you were, by your own admission, behind the curve in starting to raise rates to fight inflation. And you said earlier, again, the full effects of our tightening cycle have not yet been felt. How will you decide when to cut rates, and how will you ensure you're not behind the curve there? So we're aware of the risk that we would hang on too long. We know that that's a risk, and we're very focused on not making that mistake. And we do regard the two, we've come back into a better balance between the risk of overdoing it and the risk of underdoing it. Not only that, we were able to focus hard on the price stability mandate, and we're getting back to the point where, which is what you do when you're very far from one of the two mandates. You're getting now back to the point where both mandates are important, and they're more in balance too. So I think we'll be very much keeping that in mind as we make policy going forward. And the things we'll be looking at, I've already described. We're obviously looking hard at what's happening with demand, and what we see the same thing other people see, which is a strong economy, which really put up quite a performance in 2023. We see good evidence and good reason to believe that growth will come in lower next year. And you see what the forecasts are. I think the median participant wrote down 1.4% growth, but we'll have to see. It's very hard to predict. We'll also be looking to see progress on inflation and the labor market remaining strong, but ideally without seeing the kind of large increase in unemployment that happens sometimes. When you begin the cutting cycle, will it be essentially run the same way you do it now with raising rates, where you basically do trial and error cut and see what happens, or will you tie it to some particular measure of progress? We haven't typically tried to articulate, with one exception, really specific target levels, which was, some of you will remember, the thresholds that we used in, I guess, 2013. The answer is, these are things that we haven't really worked out. Parece que la fiesta sigue, y es importante porque el S&P 500 acaba de romper los 4.700 puntos, 4.703, 1,25% en positivo. 4.704, 1,3, el S&P 500 también vuela hacia conseguir los máximos históricos, 4.700 puntos. Nasdaq 1,20% arriba, 16.594. Están las 7 magníficas como el tío Gilito, nadando en dinero, nadando en la nueva perspectiva de la Reserva Federal. Aún así el VIX sube un 1,16%, languidece porque está en 12,22, pero sube un 1,16%. Junto a ello, petróleo se anima, 1,27% arriba, oro se anima, 1,71%. Ojo el oro, está en 2013. El 2 años americano cae menos, pero sigue cayendo un 5,4%, en un 4,4% de rentabilidad. Y el Bitcoin sube un pelín menos, 3%, 42.706.
Dice Powell, no hemos resuelto si seguiremos un camino basado en el umbral de reducir las tasas. Somos conscientes del riesgo de que podamos aguantar demasiado tiempo en los tipos. Estamos muy centrados en no cometer ese error, es decir, el de bajar rápido. En el mercado laboral los salarios siguen un poco por encima de lo que es consistente con una inflación del 2%, se lo contaba antes. Decía alrededor del 4%. Seguimos escuchando a Powell. At different levels, meeting by meeting, or rather report by report. So, yeah. Okay, let's go to Katerina. Katerina Saraiva, Bloomberg News. Thanks for taking our questions. I just wanted to ask a little bit about, we had some pretty positive data this morning and yesterday. I'm assuming those were not incorporated into the forecasts we see today, but I just wanted to ask, how that kind of adds to your thinking, on the inflation outlook. Right. So we got CPI the morning of the first day, and we got PPI the next day, which informs the translation into PCE. So it's very, very late in the game, but nonetheless, participants are allowed to, encouraged to update their SEP forecasts until probably mid-morning today. After that, so staff has to accumulate all of that and create the documents that you see. So until about mid-morning, maybe late morning, it's okay to update. And I believe some people did update their forecasts based on what we saw today. Okay, and do you see, how are you, when you think about, starting to think about the rate cuts next year or whenever they come, how do you think about the economy we're in now, kind of post-pandemic? Do you think that there's been significant structural shifts, and is that going to change how you look at a rate cut path? The question of whether there have been fundamental structural shifts is really hard to know the answer, and a very interesting one right now. The one that would affect, one that comes to mind, though, is just the question of where the neutral rate of interest is. And so, for example, if it's risen, and I'm not saying that it has, but if it were to have risen, that would mean that interest rates would need to be a little bit higher to convey the same level of restriction. The thing is, we're not really going to know that. People will be writing papers about that 10 years from now and still fighting about it. So it's just that it's going to be uncertain. So we're going to be making policy in this difficult, uncertain, really unprecedented environment. Someone once said that you know the natural rate of interest by its works, and that's really right. But that's very difficult because policy operates with a lag. So it's one of the reasons why we slowed down this year. We started slowing down at this meeting last year, reducing the pace at which we were adding restriction. Bueno, Jerome Powell, a quien estamos siguiendo durante toda la noche y a quien están ustedes escuchando, presidente de la Reserva Federal, que ha mantenido los tipos, pero sobre todo que está dejando pistas, lo comentaba José Antonio Binder hasta hace un momento, de lo que va a pasar el año que viene, de cómo van a bajar las tasas de interés. ¿Hasta qué punto? Bueno, dice el gráfico, el dot plot, y lo estaban escuchando, que van a bajar 75 puntos básicos el año que viene. Ojo, porque eso es mucho bajar. Quiero decir, hasta prácticamente antes de ayer solo esperábamos una bajada de 50 puntos básicos repartida en dos. Vamos a ver qué ocurre. Está diciendo cosas razonables y no. Jerome Powell habla de que el mercado laboral está resistiendo, que está fuerte, que está sólido, que la época de los grandes despidos ha bajado. Toma, claro, me vais a perdonar la apreciación. Si la gente tiene dos trabajos para mantener el mismo nivel salarial. Claro, ya ha bajado la ola de los grandes despidos. Bueno, pues haz así porque las minoristas están venga a despedir gente, Jerome. El caso es que es verdad que la tasa de paro se aguanta porque la gente busca nuevos empleos. No hay grandes ofertas laborales, que es en donde se basan, pero la realidad también es que la gente está buscando dos trabajos para lo mismo que hacía antes y se están endeudando. La deuda de las tarjetas de crédito en Estados Unidos está a niveles récord. Y dice Powell, no, a la gente no le gusta vivir con los precios altos. Entonces están bien, estarán agradecidos, todavía tienen que bajar más los precios, claro, pero no se puede estar de acuerdo y ir diciendo, no pueden subir los salarios, no pueden estar así de cómodos, tiene que llegar un cierto empobrecimiento de la población y a la vez decir, es que a la gente no le gusta pagar más por las cosas. Si es que las dos cosas, según las propias recetas de la Reserva Federal, son incompatibles. Jerome Powell, vamos a ir acabando con este asunto que él mismo está intentando ventilarse hoy casi de un plumazo y enseguida vamos con el análisis. Seguimos escuchando al presidente de la Reserva Federal. What's in the SEP, and I think you'll see a reasonable estimate of the time lags and things like that it would take. Do you think below 3% would be reasonable?
I wouldn't want to identify any one precise point, because I would be able to look back then and probably find out that it turned out not to be right. But we'll be looking at it and looking at the broad collection of factors. Hi, Chair Powell, Jean Young with Market News. Previsiones y la que está por caer dice no quiero anticipar nada. ¿Hasta dónde se va a ir exactamente? Un porcentaje aproximado. No quiero anticipar nada porque luego puedo estar equivocado. Claro, sí. El equipo de previsiones, insisto, lo decía yo al inicio de este especial, le das una escopeta y no le dará nada, ¿eh? No quiero anticiparme porque puedo no estar en lo correcto. Miren, pues se le agradece la sinceridad. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, terminando ya los últimos coletazos de esta rueda de prensa, y ahora vamos con un mercado que está rozandito los máximos históricos en Estados Unidos. Since the beginning that it would be a combination of two factors. The first factor is just the unwinding of what happened in the pandemic, the distortions to supply and demand. And the second thing would be our policy, which was weighing on aggregate demand and actually making it easier for the supply side to recover because of lower demand. We thought those two things were going to be necessary. Sorry, say the last part of your question again. If there was something different about the U.S. economy. Yeah, so it's not that. It may or may not be about the U.S. economy being different. I think that this inflation was not the classic demand overload, pot boiling over kind of inflation that we think about. It was a combination of very strong demand, without question, and unusual supply side restrictions, both on the goods side but also on the labor side, because we had a participation shock. So this is just very unusual. And, we had the view, my colleagues and I broadly had the view that we could get a lot of, you had essentially a vertical supply curve, because you ran into the limits of capacity at very low levels because there weren't workers and because people couldn't, the supply chains were all broken. So we had the view that you could come straight down that vertical supply curve to the extent demand reduced, and something like that has happened. It happened so far. The question is, once that part of it runs out, and we think it has a ways to run. We definitely think that the sort of supply chain and shortages side has some ways to run. Does labor force participation have much more to run? It might. Immigration could help, but it may be that at some point you will run out of supply side help, and then it goes down to demand, and it gets harder. That's very possible. But to say with certainty that the last mile is going to be different, I'm reluctant to suggest that we have any certainty around that. We just don't know. I mean, inflation keeps coming down, the labor market keeps getting back into balance, and it's so far so good. Although we kind of assume that it will get harder from here, but so far it hasn't. Okay, we'll go to Megan for the last question. Si alguna vez Jerome Powell fue republicano, se le ha olvidado. Hablando de las partes o de las medidas, entre otras muchas cosas, sin nombrar al gobierno, nombra al gobierno. Habla de cómo se están protegiendo las cadenas de suministro, de cómo ahora Estados Unidos tiene narices, Con lo que ha criticado Estados Unidos a China, entre otras cosas por el proteccionismo, ahora el presidente de la Reserva Federal, el adalid del capitalismo puro, está presumiendo de que están protegidas las cadenas de suministro, de que se han hecho muchas cosas muy bien en Estados Unidos a partir de la pandemia y de que además la fuerza laboral está más protegida al estar precisamente más integrada en esas cadenas. Es verdad, dice que se han enfriado los salarios y, ojo, deja una perla curiosa y es, debemos debemos frenar las medidas restrictivas de la economía, es decir, bajaremos tipos de interés antes de que la inflación llegue al 2%. ¿Por qué? Porque entiende Powell que el impacto se va a seguir produciendo, aunque ellos bajen tipos, el impacto que vendrá coleando e impactando en la economía seguirá durante unos meses más y hará que la inflación baje al 2%, intentando ellos evitar, y bajando tipos, que el daño a la economía sea mayor, a pesar de que la inflación tenga todavía ese recorrido a la baja. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. And we also intend to slow and then stop the decline in size of the balance sheet when reserve balances are somewhat above the level judged to be consistent with ample reserves. We're not at those levels. With reserves close to $3.5 trillion,
We don't think we're at those reserves. There isn't a lot of evidence of that. We're watching it carefully, and so far it's working pretty much as expected, we think. Adjusting that thinking at all by the time you're considering or moving forward with rate cuts? Is that time to rethink, or are you still going to follow that thinking? So I think they're on independent tracks. So you're asking, though, the question, I guess you're implying the question of can you continue with QT at such time, QT, which is a tightening action, at such time as policy is still tight? And the answer is it depends on the reason. If you're cutting rates because you're going back to normal, that's one thing. If you're cutting them because the economy is really weak, so you can imagine you have to know what the reason is to know whether it would be appropriate to do those two things at the same time. Thanks very much. Termina la comparecencia de Jerome Powell, que ha dado todas, las de cal, la de arena y todas, menos las agresivas. Hoy el boxeador que le gusta decir a José Antonio Binder no ha aparecido. Hoy estaba un señor dopando la economía, dopando, si me permiten, y lo podemos ver, el mercado norteamericano. De hecho, si nos vamos precisamente a ese mercado, vemos a estamos viendo el bono a 2 años, absolutamente desplomado. Estamos viendo el bono a 10 en una línea parecida, más o menos, pero sobre todo ese es el protagonista. El SP500, 1.13 arriba, ahora corrigiendo levemente, 4.696 puntos, tiene los máximos cerca de los 4.775 en esa línea. Ojo, porque ha estado a puntito hoy de volver a tocar esos máximos históricos. Lleva una subida el SP500 en líneas generales, si ampliamos el gráfico, casi lleva en torno a un 15% hacia arriba. El Nasdaq 100 está rondando también esos máximos con una capitalización, una cotización 30 veces por encima de beneficios. En eso está el Nasdaq, quiero decir, las tecnológicas, que ya son las que más beneficios obtienen, 30 veces. En eso está Estados Unidos, que sigue volando al calor de lo que dice Powell. ¿Por qué? Porque van a bajar tipos de interés. La sensación de que se le va a dar, si me permiten, droga al mercado cuando vengan mal dadas es tan evidente que cuando vienen bien sube y cuando vienen mal llegará la Reserva Federal, bajará tipos e incluso nos volverá a meter el fentanilo en vena. Nos volverá a meter directamente inyección de liquidez, inyección de liquidez, inyección de liquidez. Si me permiten, vamos directamente al análisis. Vamos a ir ya con Gonzalo Cañete al otro lado de la pantalla, que creo que además, luego cerraremos con él también el mercado, un mercado que, insisto, viene particularmente movidito. Pero le tenemos ya al otro lado, jefe de estrategia de mercado global para ATFX Connect. Gonzalo, buenas noches. José, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Reflexión de Jerome Powell, hoy te vemos regular, la verdad. Reflexión de Jerome Powell con la que está... Te veo bien, o sea, a ti te veo sano y fuerte, digo que te veo regular. Pero reflexión sobre lo que está pasando de Jerome Powell, porque ha llegado a insinuar, hoy ha estado tan blandito que te traslado la pregunta. ¿Va a haber recesión? Porque Jerome Powell hasta ahora decía hay que ser agresivos, no va a haber. Ahora dice esto no está garantizado, el mercado laboral está sufriendo, antes de llegar al 2% habrá que rebajar los tipos. Ojo, hay como muchas medidas aquí en medio que lo que sugieren es, estoy diciendo que no va a pasar nada, pero hombre, si usted está descontando estas medidas, es que nos vamos a llevar un golpe. Sí, cierto. Yo tengo la teoría, que he ido desarrollando además los últimos días mirando todo esto. La única forma que se me ocurre que tengamos un mercado tan extremadamente vertical, porque la subida que tiene no es ni medio natural, parece que está completamente intervenido, y con las palabras que ha puesto ahora él sobre la mesa, es que encima, tú lo has dicho, fentanilo en vena para el mercado, porque, claro, lo lleva todo arriba, completamente arriba, y en algunos, no solo es el mercado estadounidense, el mercado europeo también tiene una subida descomunal. Ahora bien, ¿cuál es el panorama general? Primero, lo que ha dicho el mercado laboral tampoco es del todo cierto, porque el último informe que hemos tenido de empleo, que es el de la semana pasada, sí es cierto que toda esta película, todo este descuento, todo este positivismo de que hemos llegado a la cima de los tipos de interés, de que ha terminado la subida, y toda esta celebración que lleva haciendo el mercado es de hace un mes, de aquellos informes de empleo de hace un mes, donde salieron peores de lo esperado, y donde tuvimos a Cascares diciendo que eran datos útiles, pero que todavía no querían confiarse demasiado, porque era solamente un informe de empleo. Bien, el de este mes, el que ha salido el viernes pasado, de hecho, sale mejor todavía de lo esperado,
recupera fuerza en el mercado laboral, vemos que la tasa de paro cae la tasa de paro. Por lo tanto, eso de que el mercado laboral está débil todavía queda por ver si se cumple o no, porque solo hemos tenido ese informe de octubre, de finales de octubre, el que nos mostraba esos datos flojos. Así que toda esta verticalidad descontaba que la economía estadounidense se iba debilitando y que la Reserva Federal iba a ser complaciente, iba a ser permisiva, iba a ser blanda, misericordiosa con el mercado y con Wall Street. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Ahora bien, ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es el escenario que puede justificar que no solamente Estados Unidos, es que Europa está igual? Europa está subiendo a un ritmo brutal. Echar un ojo al DAX 40 es letal la subida que tiene, la verticalidad es súper explosiva. Fijaros qué auténtico cohete. Es que no tiene no es ni medio normal la subida que tiene. Aquí viene la teoría, José. ¿Qué pasa si realmente lo que están haciendo, como tú acabas de decir, es descontar, y no con acciones, sino con promesas o dando la percepción al mercado de que van a ser totalmente permisivos si ocurre algo, si es necesario, va a haber recorte de tipos o lo que haga falta? Es que lo ha dicho, es que ha dicho abiertamente que bajarán tipos antes de llegar al 2% porque saben que la economía si no podría sufrir mucho. Es decir, la percepción es esa. Está prometiendo bajadas previas incluso a llegar al objetivo. Sí, solamente que lo mencione ya hace que se anime todo el mercado, pero también dice, por supuesto, porque son ambiguos hasta la muerte y hasta la médula. También ha dicho que si fuese necesaria más medidas contractivas en la política monetaria, las tomarían sin lugar a dudas y están preparados para ello. Pero en definitiva, sí, el mensaje que está transmitiendo es el solo hecho de que mencione esto y de que abra la posibilidad a recortes de tipos incluso sin llegar al objetivo, anima ya, hace una auténtica fiesta en Wall Street. Entonces, ¿a qué se debe? Yo creo que lo que se debe es a tres cuestiones clave, tres factores fundamentales. Uno, vemos que lo que sí está en recesión es Europa. Eso para empezar. Tenemos 5 meses consecutivos de contracción en la industria alemana. Tenemos, por ejemplo, a Holanda con 3 periodos consecutivos de contracción y está dentro del top 5 de las 5 mayores economías de la zona euro. Tenemos a Reino Unido también presentando hoy datos de crecimiento del PIB en negativo, menos 0,3% y peores de lo esperado. Y lo esperado era un 0% de crecimiento para Reino Unido. Por lo tanto, lo que vemos es que toda la zona continental de Europa está entrando en recesión uno tras otro. Suecia, el mercado de la vivienda estancado o cayendo, como es el caso de Suecia, en el de Reino Unido cayendo el mercado de vivienda también. Todo esto implica al sector financiero. Entonces, esa recesión ya es obvia, está confirmada en la zona de Europa. Tenemos a China también. China que tiene los datos de PMI, precios a la industria cayendo, deflacionarios, que también indican que evidentemente hay o bien un exceso de oferta o que no llega a venderse lo que se espera y una debilidad en la demanda. Por eso el Congreso del Partido Comunista Chino se ha centrado principalmente como objetivo en crear demanda interna. Luego, China también sospecha que se está desacelerando y, de hecho, han ajustado la tasa de crecimiento a la baja varias veces en lo que llevamos de año. Así que mi planteamiento es el siguiente. Estados Unidos es el único que está creciendo fuerte. Vimos que la tasa de crecimiento que dio fue explosiva, ni ellos mismos se la creían. Pero Europa y China no. Y la Reserva Federal no es el Banco Central de Estados Unidos. La Reserva Federal es el Banco Central del mundo, porque el dólar es la divisa mundial. Por lo tanto, probablemente lo que está asumiendo la Reserva Federal es que si hay una recesión global que afecta a China, que se desacelera, que afecta a Europa, que es su principal socio económico y está en recesión, la responsabilidad de la Reserva Federal es ser complaciente, ser blanda en lo que entra en 2024 para evitar algo que, sin duda alguna, va a afectar a Estados Unidos. La cuestión está en que tarde más. Bueno, eso, y si no se nos viene una guerra encima, tremenda, porque no hace más que decirle a Estados Unidos a Israel, no te metas, no te metas, no te metas, no te metas, y hoy Israel ha dicho, vamos a seguir con la guerra, con o sin el apoyo mundial. Y se acabó la película. El apoyo lo va a tener, diga lo que diga. Por eso, digamos por que eso. Si no hay poca gente... Como decía... Dime. José, como decía Donald Trump, estamos en manos de los warmongers. Los mongolos de la guerra. Este tipo, Donald Trump, que debía conocerlos bien, dijo que estaban obsesionados con la Tercera Guerra Mundial y los intentos de provocar una Tercera Guerra Mundial con Rusia son conocidos desde la legislatura, desde la administración de Donald Trump, donde ya teníamos a congresistas que suplicaban que se atacase a Rusia, que se derribasen aviones rusos en Siria, cuando Rusia estaba atacando al ejército islámico en Siria y la coalición internacional tenías congresistas en Estados Unidos que pedían que se derribasen a los aviones rusos que atacaban al ISIS. Tú imagínate, o sea, la misma gente, los mismos locos que estaban entonces, siguen estando ahí como asesores de Biden. Y que justo, eso te iba a decir, pocos tan leales al gobierno de Netanyahu como Anthony Blinken. Pero bueno, ya veremos. Gonzalo, te dejo marchar, te veo luego en un ratito, analizamos acciones, miramos lo que comenten y lo que queráis comentar tras esta jornada espectacular con un Jerome Powell que ha dejado los tipos donde estaban. La Reserva Federal se queda ahí. Gracias, Gonzalo. Buenas noches. A ti, José, hasta luego. Te veo ahora. Ha dejado, decía yo, los tipos donde están, todo está tranquilo, pero claro, luego se ha puesto a decir que a lo mejor viene una recesión,
que si llegamos al 2% de inflación, pues es probable que lo hagamos, aunque se da como hasta 2026. Y eso que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ha dicho hoy que el año que viene llegamos al 2% de inflación. Vienen mal dadas, algo va a pasar en la economía, sobre todo cuando el personal lo que está ya es diciendo que pondrá tiritas. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Andira España, buenísimas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Pues, bueno, viendo que no hay manera. Y ya que estamos con el análisis y que estás mirando mercados y que sé que es lo que vigilas, Machiavelli, sube el SP500 casi a máximos históricos. Nasdaq 100, 30 veces PER, es decir, beneficios, cotización sobre beneficios, casi en máximos históricos. Hoy los bonos ya no sé qué hacer con ellos, ni con el DOR, ni con el de 10 años en Estados Unidos, el oro a sus cosas. ¿Qué pasa aquí? Porque la sensación es que van a llegar y nos van a seguir dando dinero. Esto es imposible. Apuntabais alguno en el chat, en el canal. Esto no puede ser todo el rato una línea continua hacia arriba. En algún momento esto tendrá que parar. Exactamente. O sea, al final, y fíjate qué curioso, José, yo creo que de hecho hoy hay sobrereacción. ¿Por qué? Porque el mercado estimaba, primero, punto principal, pausa, eso ya estaba clarísimo, estaba súper descontado. Pero luego hasta yo lo pensaba, y yo lo decía también en los webinars de Admirals, se espera un tono hawkish de Powell para compensar el exceso de optimismo del mercado. Bueno, pues no ha habido tono hawkish finalmente, y esto que os traigo en pantalla es una comparativa con las últimas reuniones que ha habido de la Reserva Federal. Primero, la que tenemos en septiembre. ¿Qué ocurrió? El mercado cayó. ¿Por qué? Se anunciaba una pausa, pero se la acompañó de un tono hawkish. El mercado ahí se creía todo lo que decía Powell. ¿Qué pasa en la segunda pausa? Que es la que estamos viendo justamente aquí. Segunda pausa con tono hawkish. ¿Qué hace el mercado? Sube. ¿Por qué? Porque no se cree el discurso, ¿vale? ¿Y qué ocurre hoy? Pausa, tercera pausa, tono dovish. Cambia mucho la fotografía porque ya no te señala, además no ha tenido ni por dónde agarrarlo realmente, ni por dónde cogerlo, José, para tirar realmente un tono hawkish. ¿Pero qué hawkish? Lo ha dicho muy bien Gonzalo Cañete antes. China en contracción, Europa en contracción, pluriempleados, y te dicen no, fortaleza laboral. ¿Pero qué fortaleza laboral, Powell? Si me estás contando dos nóminas como una, pero, o sea, me estás contando dos nóminas, pero en el fondo es una. Y además es trabajo de baja cualificación. ¿Qué está haciendo el mercado? Lo has dicho muy bien, subida vertical, pero también lo has dicho muy bien, José. ¿Hasta dónde tanta subida vertical? Lo que yo sí estoy seguro es que el rally de Navidad dependía finalmente de esta última variable de tipo de interés y sobre todo acompañado del bono a 10 años. Siempre hay que mirar esto. Se desploma. Mi variable era la siguiente, José, era decir, si se muestra hawkish, vamos a ver qué hace el bono americano. Si cae, no se ha creído nada. Pero es que como no se ha mostrado hawkish, a mí también me ha cogido por sorpresa y el mercado está reaccionando a cómo realmente debería reaccionar con las palabras que ha dicho Powell y a partir de ahora, rally de Navidad. Eso sí, la contracción que señala las proyecciones en términos de bajada de tipos de recorte, eso va a contraer la M2, eso va a contraer la masa monetaria. Así que de momento, bienvenidos al rally de Navidad y preparémonos para un aterrizaje. Y un aterrizaje es una recesión, obviamente. Claro, es que yo no sé por qué nadie habla de esta película. Esto de la masa monetaria de la que estás hablando está en niveles históricamente bajos récord en Europa. Nunca había habido tan poca en circulación. Y está en niveles de hace 73 años en Estados Unidos. O sea, hay un problema evidente. La gente en la supereconomía mundial tiene 2 empleos donde tenía 1. Y tiene un récord en el gasto de la tarjeta de crédito. La gente no está bien. Si tú estás gastándote una pasta que no tienes y teniendo 2 empleos para pagarla, no estás bien, de verdad. Por más que la Reserva Federal diga que cuando vengan mal dadas le inyectará dinero. Pero si no permeó. La realidad es que hemos tardado en recuperarnos de la crisis económica de deuda de 2011, una barbaridad aquí, y de la de 2008 otra barbaridad allí, porque que se recupere el mercado o que le inyectes dinero a la empresa no es lo mismo que el personal viva bien. Son cosas que van por caminos diferentes. Y que vuelvas a hacer un QE y le vuelvas a inyectar dinero a la empresa, pues irá fantástico, lo que usted quiera. Luego se quejarán, como lo hace Christine Lagarde del Banco Central Europeo, que esa llega mañana, de que en realidad se están quedando beneficios empresariales y no caen a la ciudadanía. Bueno, en fin, es que el cachondeo es mayúsculo. Por cierto, el SP500 me lo estabas enseñando, le estábamos viendo arriba, está pegándose un girito como intentando resistirse de pronto. Y volvemos a ver al SP, solo que en vez de subir ya un 1,5, estoy mirando ahí, sube en torno al 1, ha llegado a un 0,6. Se ha pegado un pequeño recorte. ¿Eso qué es? ¿Gente saliéndose por miedo?
Claro, o sea, al final lo que había hoy, José, era mucha... Siempre, o sea, el volumen de opciones, ojo, importante, está en máximos en términos del uso por parte del participante. Cierre de coberturas, volatilidad, dilatación de spreads, etcétera, etcétera. Al final, toda subida vertical no se puede mantener mucho más en el tiempo. Prestamos atención a que la estructura no ha cambiado, pero esto que ocurre aquí finalmente es lo que tú comentas también, José, cierre de coberturas, liquidaciones, completamente normal. De momento, como decíamos, rally de Navidad se puede manifestar, pero atentos a 2024, que dentro de días, si me apuras, José, ya el mercado va a estar empezando a mirar ahí, y cuidado con la macro, que tiene que seguir reflejando todo el deterioro que de momento no ha enseñado, porque te venden la historia de empleo fuerte. Ya veremos cuando todo eso se vislumbre, salga a la luz lo verdadero y el mercado deba reflejar eso. De momento, celebramos subidas. Bienvenidos al rally de Navidad, podríamos decir. Sí, claro, ir contra el mercado no va a ir un servidor. Quiero decir, irá mal la economía, pero si esto vuela, pues uno va colocando stops y como el que escala una montaña. Entiendo que estás haciendo eso, Franco. Exacto, de hecho vigilaríamos un poquito puntos de retroceso, ¿no? O sea, todo lo que son apoyos tendenciales, todo este tipo de cosas, son las que mandan. Lo has dicho muy bien, José, es la estructura, sigue la tendencia. No compres tan arriba, obviamente, espérate a que haya un poquito de descuento, pero a partir de ahí sigue la tendencia. Cuando haya giros de tendencia, ahí ya Dios dirá, evidentemente, ¿no? Porque venimos muy verticales. De momento, el mercado soberano, la tendencia manda, de momento, seguimos alcistas. Veremos en 2024, pero a celebrar esos profits para los que hayan aprovechado esto y mucha fortuna a todos, evidentemente. Esto dice la Reserva Federal. Esto pasa en el mercado estadounidense. Mañana, como si fuera un espejo, es bastante probable que Christine Lagarde haga lo mismo que la Reserva Federal. Es decir, que nos aplique la misma receta, aunque tengamos una enfermedad diferente. ¿Cómo estás viendo este tipo de movimientos? ¿Y qué crees que va a pasar en Europa? Porque creo que era Cañete que nos enseñaba también el DAX y dice, bueno, es que también está subiendo. O sea, una economía como la alemana, que estamos viendo niveles de deuda que no se veían desde la gran crisis, desde la paz de Viena y de la Segunda Guerra Mundial. No veían una deuda así. O sea, para que se hagan la idea de dónde está Alemania, que está gastando 3 veces su propio presupuesto de 2023 para poder gastarse el presupuesto y 2 veces más en cambio climático, energía, subsidios, la guerra. Hoy ha dicho que tiene que seguir subvencionándola. Está intentando Olaf Scholz llevar a Alemania al estado de extrema emergencia. Lo ha dicho hoy él, no yo. Y le ha dicho a la oposición, hombre, eres un cachondo. Tú lo que quieres es irte ahí para tener todo el gasto del mundo sin un control. Pero es que a pesar de eso, el DAX, Machiavelli, sigue para arriba, Europa sigue para arriba y aunque nos apliquen un jarabe que no nos sirve, nos lo estamos tragando. Exacto. Yo creo que aquí hay que aplicar dos variables importantes, José, que es, ¿sabes cuando dicen, no, es que el mercado es soberano? De hecho, lo acabo de decir yo, obviamente, ahora, ¿no? Y luego te dicen, no, es que el mercado es irracional. Entonces, ¿con qué teoría nos quedamos? Bueno, con ambas. De momento, soberano, posteriormente se va a ver que es irracional. ¿Cómo se va a mantener este nivel de subidas? Ojo, lo has dicho también antes de forma correcta, si sube, sube, ¿vale? O sea, ¿quién es ahora el que se mete en corto? Vamos a ver, que acompañe la estructura. Si sube, sube, pero ¿está fundamentada realmente esa subida? Por supuesto que no. Hay un deterioro en el fondo de mercado que no refleja lo que está reflejando ahora. Y Lagarde, ¿qué hará? Pues evidentemente seguir la línea de Powell porque no le gusta nada que le digan eso, porque se le cambia la cara. Si tú estudias un poquito como los gestos que hacen las ruedas de prensa, mañana se lo van a volver a decir, va a volver a ratificar que no sigue la línea. Pero a todos los efectos, dato mata relato. Claro que sigue la línea de la FED y eso es lo que va a hacer mañana, eso es lo que va a manifestar. Y cuidado, porque la situación macro de Europa es mucho peor. Así que vamos a ver hasta dónde no muestra el tono hawkish. Cuanto menos lo muestre, más ha seguido la FED. Pero tiene que adaptar el discurso a la situación de Europa. Sorpresa, veremos en cualquier caso, pero de momento mercado soberano hasta que pasemos a la irracionalidad que tenga que acabar reflejando todo el deterioro que está habiendo en el fondo de mercado, como comentaba justamente ahora, ¿no? Voy a preguntar, ¿hay movimientos más allá de todo esto que se estaban viendo reflejados en particular en un oro donde mucha gente se ha ido refugiando? No por la Reserva Federal, pero sí ante los datos económicos macro que íbamos conociendo, un oro que ha rozado máximos y un Bitcoin que hoy vuelve a subir. No, es verdad que, claro, una subida de un 3 en el Bitcoin de pronto nos sabe a poco, pero ahí está. Te iba a preguntar por estos dos asuntos y te dejo marchar, Machiavelli, pero sí que quería mirarlos al calor de lo que está pasando.
Correcto, es que de hecho, fíjate, José, que decíamos, es verdad, de hecho fue una rotura muy fugaz a la resistencia, como estamos viendo, y luego volvió nuevamente a contraer movimiento. Yo no miraría tanto, que de hecho sí que lo miro, pero que se entienda el contexto, yo no miraría tanto lo más inmediato el movimiento, yo me quedaría con toda la fotografía que estamos viendo en todo el año 2023, que es una subida importante en el oro. La tendencia alcista se mantiene, de hecho esa rotura de resistencia, aunque parezca falsa, ese fake out que le llaman, en el fondo retrocede y te marca un mínimo creciente. Quiero decir, el fondo del oro, en el fondo, mejor dicho, el oro, claro que está representando una buena alternativa, pese a que está siendo muy volátil últimamente, pero de hecho responde justamente a lo que debería responder el criterio del inversor medio. Ya no estamos hablando de asset allocation, de ponderación, señores, estamos hablando de valor refugio. Se trata de lo que decimos, saber interpretar que toda la macro no ha reflejado el deterioro de las políticas monetarias, que tarde o temprano lo hará, que estamos en años preelectorales, que el gasto público aumenta mucho más, que te venden la moto de que el empleo, hasta que empieza a contraerse. Y a partir de ahí es cuando el oro dirán, ¡ay, el oro! Bueno, pues a día de hoy ya lo está adelantando con este tipo de tendencias. Y si nos vamos al Bitcoin, pues un poco más de lo mismo, una subida espectacular. Todo el mundo era muy hater de Bitcoin a principios de 2023, lleva una subida espectacular. Responde muy similar a lo que responde el Nasdaq, aunque con connotaciones distintas. Pero al final, justamente, todo el efecto de lo que estamos viendo ahora, en términos de mercado, es completamente lógico con lo que ha ocurrido. Yo estaría mirando ya directamente 2024 para un posicionamiento pues un poquito más sólido. De momento es volatilidad cortoplacista y aprovechemos todo lo que se pueda, claramente. Por cierto, que creo que esta mañana Jorge Buxadé con José Antonio Binder, para hablar precisamente de este asunto por la mañana, de cómo nos la quieren colar en Europa, porque se habla de que nos van a implantar el euro digital casi por la puerta de atrás, pero de forma obligatoria. Va a ser bastante gracioso este asunto también de encuadrar. Que se acabó lo de la libertad del dinero. Lo vamos a ver. Por cierto, que mañana también tendremos, ya aprovecho y les doy la pauta entera, a partir de las 10 de la mañana el discurso anual de Vladimir Putin, luego a Christine Lagarde con el tema de la Reserva Federal y a lo largo de la tarde los comentarios de, entre otros, Joe Biden, John Kirby, Anthony Blinken, sobre todo lo que va a haber ocurrido en el día y sobre la posición en Israel. O sea que mañana viene movido el panorama. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirales España. Gustazo. Gracias y buena noche. Igualmente, José, un fuerte abrazo a todos. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, 2 minutos, que ya iban tocando en este especial que tenemos sobre la Reserva Federal y enseguida regresamos. Seguimos con el análisis.